Bienvenidos al salón virtual de la profesora Dianet Molinari. Continuamos con la unidad 3 de funciones cuadráticas con el tema de factorización. En nuestro contenido tendremos factorización común, factorización de trinomios, cuadrados perfectos y diferencia de cuadrados. Vamos a hacer un pequeño repaso de la clase anterior, que fue la lección 17. Los conceptos básicos que discutimos fueron factores, que son los números por los que se multiplica para formar un producto. En nuestro primer ejemplo tenemos como factores 3 por 5. 3 por 5 al multiplicarlo forman el producto 15. Si tenemos 3 por 3 por x como factores, al multiplicarlos me darán el producto 9x. 3 por 3, 9 por x, x. Recuerden que la x sigue siendo un número, pero es un número desconocido, por lo que cuenta como factor. En nuestro tercer ejemplo tenemos 3 por x por x. Esos factores, si se multiplican, me daría a 3x al cuadrado. El segundo concepto básico era factorizar. Factorizar es el proceso que permite descomponer en factores una expresión matemática. Ahora haremos lo que hicimos en los factores, pero al contrario. Por lo que en el ejemplo 1 tendremos 15. Para factorizarlo podemos buscar varios factores. Podría ser 15 por 1 o 5 por 3. En el próximo ejemplo, que tengo 9x, los factores al factorizarlo podrían ser 9 por 1 por x o 3 por 3. Cada uno de esos pares o ese conjunto de factores siguen siendo el mismo producto, pero lo descomponemos de diferentes maneras. Entre los métodos de factorización existen varios métodos, los cuales son factorización común, factorización de trinomios, cuadrados perfectos y diferencia de cuadrados. Vamos a practicar los que ya dimos. La primera fue la factorización común, que dijimos que era el proceso de encontrar el factor que es común o igual en cada término de la expresión matemática. Si observamos, la expresión que escribí es una expresión cuadrática, por lo que tiene x al cuadrado. Y vamos entonces a buscar los factores de cada uno de los términos de esa expresión. Los factores del 15x al cuadrado serían 3 por 5 por x por x. Colocamos la recta que está en el centro y los factores del 5x serían 1 por 5 por x. Ahora busquemos el factor o los factores que están en común, que en este caso sería el 5 y la x. Los multiplicamos y los bajamos, así que bajaría 5x y al lado del 5x en un paréntesis vamos a multiplicar o bajar los términos o factores que quedaron. En este caso multiplicamos 3 por x y me quedaría 3x menos el término que quedó en el segundo parte sería 1. Así que los bajamos, los ponemos en el lugar correspondiente a la expresión matemática original. La factorización es la factorización de trinomios y esta es el proceso de encontrar los factores de un trinomio en una expresión cuadrática.
Un ejemplo de ello puede ser buscar la factorización en la expresión cuadrática x al cuadrado menos 8x menos 20. Veamos que este es un trinomio porque tiene el término cuadrático, que es x al cuadrado, el término lineal, que es 8x, en este caso negativo, y el término constante, que en este caso es negativo 20. Veamos entonces que vamos a buscarle los factores a el término cuadrático y al término constante. En el término cuadrático, x al cuadrado es x por x. En la parte constante tendríamos que buscar los factores del 20. Los factores del 20 son varios. Está 20 por 1, está 10 por 2 y está 5 por 4. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a ver cuál es el signo que está frente al 20, que es el término del cual estamos buscando los factores. Ese signo me dirá si esos factores se van a sumar o a restar en la factorización. Por lo tanto, como es negativo, vamos a restar. Si fuera un positivo, tendríamos que sumar. Como vamos a restar los términos o factores, empecemos por restar 20 menos 1. Eso me daría a 19. Sin embargo, 19 no es igual a negativo 8x, que es el número que estamos buscando para que me dé esa resta. Por lo cual, no vamos a escoger los términos ni los factores 20 por 1. Luego hacemos lo mismo con el 10 y el 2. Los restamos y eso al restarlo me da a 8. 10 por 2, entonces sí es la combinación por la que yo estoy trabajando, ya que me da 8. Si utilizara el 5 por 4, pues no me daría, ya que al restarlo me daría igual a 1 y eso no sería parte del trinomio. Por lo que al escoger 10 por 2, voy entonces a verificar cuál es el número mayor, ya que en una resta siempre el número final me va a dar con el signo del número mayor que tenía originalmente. Por lo cual lo que voy a hacer es que este signo que está aquí, que es el signo del negativo 8x, se lo voy a pasar al primer número, que siempre va a ser el mayor, al 10. Y el otro sería al 2, ya que como tenemos que restar para que me dé 8, sería negativo 10 más 2. Ahí automáticamente escribo el resultado de x menos 10, que sería mi primera fila, y x más 2, que sería esta segunda fila. ¿Okay? De esa forma me dan los dos factores de ese trinomio. Veamos unos ejercicios. En esos ejercicios me dice que factorice las siguientes expresiones. Vamos a hacerlo uno a uno. El ejercicio me dice 2x al cuadrado menos 6x. Ya que esto no es un trinomio, no podemos factorizar por trinomio. Así que vamos a tratar de hacerlo por factorización común.
De hecho, cada término lo vamos a tener que factorizar de esta forma. 2x al cuadrado factorizaría 2 por x por x. Y escribimos la resta y factorizamos el 6x como 2 por 3 por x. Ahora buscamos el factor o factores comunes, que está el 2 y la x. Las multiplicamos y me daría 2x y lo bajamos y hacemos un paréntesis en el que voy a escribir lo que me quedó de la expresión de arriba. Por lo tanto, escribimos el paréntesis con x menos 3. Y sabemos que lo hicimos por factorización común. En el segundo ejercicio que tengo x al cuadrado más 3x más 2, voy a factorizarlo por trinomio, por lo cual voy a coger los factores de la x al cuadrado, que son x por x, y voy a coger los factores del 2, que son 2 por 1. De esa forma, al coger esos dos factores, voy a mirar el signo que está frente al 2 o que precede al 2 y sabemos que tenemos que sumar, por lo cual los signos van a ser iguales. Y como me tiene que dar 3x, porque me debe dar al término lineal o el término que está en el centro del trinomio, pues el 2 tendría que ser positivo y el 1 también tendría que ser positivo. Así que si me dan de esa forma, mi paréntesis me quedaría x más 2, x más 1. Y esto lo hicimos por factorización de trinomios. El tercer ejercicio tenemos negativo x al cuadrado más 4x menos 3. Si observamos, tenemos un negativo frente al término cuadrático, por lo que me va a resultar más fácil cambiar ese término cuadrático a positivo para poder hacer los pasos que hice anteriormente, por lo que vamos a utilizar la inversa de esa ecuación. Recuerden que la inversa es multiplicar por negativo 1 o un negativo simplemente. Esto va a cambiar cada uno de los signos de la expresión matemática o en este caso del trinomio. Pero recuerden que si me afecta la primera, me va a afectar la segunda y la tercera, por lo que negativo x al cuadrado se va a convertir en positivo, pero el 4x que era positivo cambió a negativo y el negativo 3 cambió a positivo. Ahora ya tengo un trinomio cuadrático, por lo que voy entonces a factorizarlo por trinomio. Así que utilizo la x al cuadrado, que sería x por x, y utilizo el 3, que mis factores serían 3 por 1. Recuerden que vamos a mirar el signo que queda frente al 3 y eso me dirá que si es suma, los signos van a ser igual, porque en las reglas de la suma se suma cuando los signos son iguales. Pero me debe dar a negativo 4x, por lo que el 3 y el 1 deberán ser negativos para que al sumarlos me dé negativo 4. Por lo tanto, mis factores son x menos 3 y x menos 1. Hicimos dos cosas, la inversa y la factorización de trinomio en este ejercicio número 3. En el ejercicio número 4 tengo 3x al cuadrado más 6x menos 9. Si observamos en este trinomio, vemos que por cada parte de este trinomio
es un factor del número 3, por lo cual sacamos el factor de 3 y dentro del paréntesis vamos a escribir los factores que me quedan. 3 por x al cuadrado sería 3x al cuadrado, así que escribo 3 como factor común y x al cuadrado. 6x al cuadrado sería 3 por 2x y 9 sería 3 por negativo 3. Así que dentro del paréntesis me quedó un trinomio de la forma cuadrática, por lo que puedo factorizarlo por trinomio. Recuerden que x al cuadrado es x por x y el 3 es 3 por 1. Sin embargo, en esta ocasión tengo una resta frente al 3. Lo que me dice eso es que los signos van a ser diferentes, no como el anterior. Y el resultado me dará a negativo 2x, por lo que el número mayor deberá ser positivo y el número menor deberá ser negativo, lo cual me produce los factores, el 3 que ya tenía como factor común, x más 3 y el x menos 1. Recuerden que esto se hizo por factorización común y factorización de trinomio. Ahora vayamos a los cuadrados perfectos. Los cuadrados perfectos es el proceso de encontrar los factores de una expresión cuadrática trinómica que contienen cuadrados en sus términos. No en todos sus términos, en la parte del término cuadrático y en la parte del término constante, por lo que veamos las reglas generales. Vean que x al cuadrado aquí está al cuadrado y que el término constante también es un cuadrado. Quedará entonces como x más c al cuadrado. Veamos que este más que está en el centro provino de que el primer signo que está aquí es positivo, ¿ok? En nuestra segunda regla general tenemos x al cuadrado menos 2cx más c al cuadrado. Volvemos y vemos que el término cuadrático y el término constante son cuadrados y el signo que está primero es un negativo, por lo cual quedará casi igual que el primero, lo único que en vez de en positivo quedará en negativo en el centro, porque se van a sumar, pero ambos números van a ser negativos. Veamos unos ejemplos. Mi primer ejemplo indica x al cuadrado más 8x más 16. Veamos, x al cuadrado es x por x. 16 es un cuadrado, ya que es 4 por 4. Y veamos que me tiene que dar 8x. Claro, 4 más 4 me da 8. Pero ambos deberán ser positivos para que me dé 8 positivo. Así que me quedará x más 4 en ambos paréntesis. También lo podemos reducir como x más 4 al cuadrado. Veamos el segundo ejemplo. En el segundo ejemplo tenemos x al cuadrado menos 18x más 81. Veamos que x al cuadrado está al cuadrado, pues x por x. Y el 81 también está al cuadrado, que sería 9 por 9. Y el signo que está en el término lineal es negativo, por lo cual me va a dar
x menos 9 en cada uno de los paréntesis, o podríamos reducirlo como x menos 9 al cuadrado. Otro ejemplo, x al cuadrado más 10x menos 25. Volvemos, x al cuadrado es un cuadrado y positivo 25 es otro cuadrado, por lo cual vamos entonces a colocar x por x y 5 por 5 en cada uno de los paréntesis, y como tenemos un 10x en positivo, me dará x más 5 en cada uno de los paréntesis, o reducido x más 5 al cuadrado. En el último ejercicio tenemos 9x al cuadrado en la parte que es cuadrática y 1 en la parte que es constante. Recuerden que 9x al cuadrado podría reducirse como 3x por 3x. Y el 1 en sus factores son 1 por 1. Así que en cada uno de los paréntesis me quedaría 3x menos 1, porque aquí en el centro hay un negativo 6x. Al multiplicarlos me daría ese número. Podríamos reducir nuestros dos paréntesis a 3x menos 1 al cuadrado. En la diferencia de cuadrados hay otras reglas. Primero conozcamos qué es la diferencia de cuadrados, que es el proceso de encontrar los factores de una expresión cuadrática binómica que contiene cuadrado en sus términos. Y fíjense que la diferencia entre una de las conceptos de cuadrados perfectos y en diferencia de cuadrado es que esta expresión cuadrática va a ser binómica, o sea, de dos partes. En nuestra regla general me dice que la parte cuadrática va a ser cuadrada y la parte constante también va a ser cuadrada. Sin embargo, aquí me va a quedar dos paréntesis donde uno va a ser positivo y el otro va a ser negativo. ¿Por qué esto? Pues muy fácil, porque si yo resto dos números que sean iguales, me va a dar a 0x. Y como ven, ahí no hay un número en el centro, un término lineal, por lo cual se desaparece porque se multiplica por 0. Así que por eso, en vez de la expresión cuadrática ser un trinomio, va a ser un binomio. Veamos algunos ejemplos. El primer ejemplo de diferencia de cuadrados es x a la 2 menos 16. Recuerden que vamos a buscar los factores de cada cuadrado. En el caso de los factores de x al cuadrado serían x por x. En el caso de los factores del 16 serían 4 por 4. Aunque tienen otros, vemos que es una diferencia de cuadrados porque es un binomio y ambas partes son números cuadráticos, por lo cual escogimos el 4 por 4 y no el 8 por 2 o el 16 por 1. De esta forma, como me dice resta frente al término constante, que sería el 16, un signo va a ser positivo y otro signo va a ser negativo, y al multiplicar x por positivo 4 y x por negativo 4 me daría a 0x, por lo que la parte del término lineal se elimina y por eso es que me queda un binomio cuadrático. Por lo tanto, la factorización sería x más 4 por x menos 4 en cualquier orden. En el segundo ejercicio tenemos
x al cuadrado y tenemos 81. O sea que si buscamos los factores de x al cuadrado sería x por x y los factores del 81 buscando su raíz cuadrada sería 9 por 9, por lo que quedaría x más 9, x menos 9. En el caso del tercer ejercicio, vemos que tenemos números acompañando al x al cuadrado, pero no importa, porque ese 4 es un número cuadrático también, lo cual es 2 por 2. Así que mis factores serían 2x en cada uno de ellos y los factores del 25 como su raíz cuadrada sería 5 por 5. En uno sería positivo porque son diferencia de cuadrados y en otro sería negativo, por lo cual los paréntesis me quedarían 2x más 5, 2x menos 5. Nuestro cuarto ejercicio que dice 9x al cuadrado menos 1, sabemos que 9 es el número cuadrático de 3, así que sería 3x por 3x y el 1 es 1 por 1. Sin embargo, al ser una diferencia de cuadrados, uno sería positivo y uno sería negativo para que no quedara el término lineal, por los que los factores van a ser 3x más 1 y 3x menos 1. Hoy tendremos unos ejercicios de práctica de la lección 18 como asignación. Primero vas a factorizar las expresiones cuadráticas, como ya lo hemos practicado. Luego me vas a indicar la factorización que utilizaste. Factorización común, factorización de trinomios, diferencia de cuadrado o cuadrados perfectos. ¿Cuál utilizaste? Cada ejercicio valdrá 2 puntos y será un total de 10 puntos de asignación. Recuerde hacerlo en su libreta, sacarle una foto a su trabajo e ir a la sección de tareas o assignment y someterlo. Un punto será por la factorización correcta y completa y otro punto será por indicar la factorización utilizada. Si tienes dudas o preguntas al terminar el video, escríbelas en el área de mensajes. De estar en la reunión virtual, haga las preguntas al finalizar el mismo. Gracias. Bye.